Síntomas y signos de la leptospirosis. El período de incubación, es decir, el tiempo que va desde que entra la leptospira en la sangre y la aparición de síntomas de la leptospirosis, suele ser de 7 a 12 días pero puede oscilar entre 2 y 20 días. La infección se puede mostrar de 3 maneras. En la mayoría de los casos, aproximadamente un 90%, se produce una enfermedad leve, sin ictericia, coloración amarillenta de la piel y de las mucosas debido al depósito de bilirrubina en las mismas, causada por la presencia elevada de bilirrubina en la sangre. En algunos casos, aproximadamente un 15%, la infección pasa desapercibida, infección subclínica, y solo se puede diagnosticar al analizar los anticuerpos. La persona pasa de no tener anticuerpos frente a leptospirasa a tenerlos, seroconversión. En una minoría de casos, menos del 5%, se desarrolla una forma grave de la enfermedad, que puede incluso causar la muerte, llamada leptospirosis ictérica o enfermedad de Weil. La forma típica de la leptospirosis tiene 2 fases que, a su vez, coinciden con 2 fases de fiebre. La primera fase, o septicémica, cuando la leptospira se puede detectar en la sangre, dura entre 4 y 7 días. Después, entre los días 7 y 10, la fiebre prácticamente desaparece, y luego la fiebre reaparece en la segunda fase o fase inmune, que puede durar entre 4 y 30 días. A veces, estas 2 fases son indistinguibles en la forma leve, porque la segunda fase es muy breve o no existe. Y en la forma grave, porque las 2 fases, septicémica e inmune, se funden, mostrando síntomas y signos muy graves de manera continua. Desde el punto de vista clínico se consideran 2 formas de la enfermedad causada por leptospiras: la leptospirosis anictérica sin ictericia y la leptospirosis ictérica o enfermedad de Weil. Leptospirosis anictérica. En la leptospirosis anictérica, la fase febril o leptospiremia es el estadio en el que las leptospiras están por todos los tejidos y por ello los síntomas afectan a todo el cuerpo. Suele empezar de repente con fiebre alta 39°C, 40°C, con dolores musculares y dolor de cabeza muy intenso. Suele haber pérdida del apetito y, a veces, se producen náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En algunos pacientes hay síntomas pulmonares como dolor en el pecho, tos, expectoración sanguinolenta y mucha dificultad para respirar, síndrome de distrés respiratorio del adulto. Con menor frecuencia se producen alteraciones neurológicas como delirios, alucinaciones o parálisis de algunos nervios. Una complicación muy poco frecuente pero muy grave es la inflamación de la vesícula biliar sin que haya obstrucción por cálculos de la vía biliar, colecistitis alitiásica. Un signo muy frecuente y característico es que el paciente tiene una conjuntivitis con los ojos rojos por congestión e incluso hemorragia en la conjuntiva del ojo. Esta fase suele durar de 4 a 9 días, que es cuando se producen los anticuerpos contra la leptospira y la aparición de esta en la orina, fase inmune o leptospiruría. Después de esta primera fase, el 35% de los pacientes se recupera completamente. En el resto de los pacientes, después de unos días sin síntomas, estos reaparecen, comenzando la segunda fase de la enfermedad o fase inmune. En ella, la fiebre, los dolores musculares y los síntomas digestivos son más leves que en la primera fase. En muchos pacientes 80%, 90% se produce una meningitis aséptica, lo que significa que en el líquido cefalorraquídeo del paciente no se detecta la bacteria, pero sí hay inflamación de las meninges. Esta reacción meningea puede durar unos días, hasta 2 semanas. Con poca frecuencia puede haber afecciones más graves del sistema nervioso. En esta fase puede aparecer un enrojecimiento de las piernas, concretamente a la altura de las espinillas, lo que se denomina fiebre pretibial, y también una miocarditis, inflamación del músculo del corazón, que en general no tiene ninguna trascendencia. Leptospirosis ictérica o enfermedad de Weil. La otra forma clínica, la forma grave, es la leptospirosis ictérica o enfermedad de Weil, que puede ser causada por diferentes serotipos leptospiras con diferentes antígenos, pero la más frecuente es la leptospira interrogan serotipo hetero a hemorragia. Comienza de manera similar a la forma leve, pero después de 4-7 días empiezan los síntomas graves: la fiebre continua, la ictericia, las hemorragias, la insuficiencia renal, la miocarditis, las alteraciones de conciencia, la anemia, disminución de la cantidad de glóbulos rojos en la sangre y la trombocitopenia, disminución de la cantidad de plaquetas en la sangre. La ictericia es el dato que alerta de la forma grave de la enfermedad, ya que, sin ictericia, la enfermedad no es mortal, pero con ictericia sí puede serlo. La ictericia se acompaña de aumento del tamaño y, a veces, dolor del hígado. También puede haber aumento del bazo. En los pacientes con ictericia grave son más frecuentes las alteraciones renales, el colapso cardiovascular y las hemorragias.
Estas últimas se presentan como sangrados nasales epistaxis, de los pulmones hemoptisis, gastrointestinales y en la piel lesiones purpúricas, entre otros.